pues este partido parece que se repite, ya lo hemos visto más veces este partido, ¿no? De llegar más el Amore, pero el rival más efectividad y derrota. Sí, pero bueno, aún así yo creo que no hemos hecho buen partido en el aspecto de que la primera parte es verdad que creo que han llegado esa, no sé si alguna más, pero es que son errores que cometemos. Ese gol, o sea, tiene un cúmulo de errores, sabiendo cómo está el campo, pues cometemos errores y los pagamos. 0-1 al descanso, pues bueno, sabes que has cometido un error, pero la verdad que luego en la segunda parte es verdad que hemos vivido prácticamente en su campo, hemos tenido para empatar, yo creo que hemos tenido el 1-1 y seguido ha sido el 0-2, que también es otro error. No, mal despeje, gol. Bueno, puede pasar. 0-2, hemos tenido el 1-2, o sea, hemos metido el 1-2, hemos tenido para parar el 2-2, al final, bueno, el último también, otro error que ya era el final del partido. Pero lo que me preocupa más es el tema de la primera parte, que muchas veces nos ha pasado y tenemos que ser conscientes de que aunque tengamos las ocasiones o estemos jugando más en su campo, no podemos cometer errores. Tiene que ser, como he dicho más de una vez, que sean mérito de ellos, ¿no? El hecho de que nos metan goles y que no concedamos tantos errores. Es algo en lo que venimos insistiendo, ¿no? Semana tras semana, eso de corregir errores, y cuando parecía que se habían corregido, hemos vuelto a recaer. Pues sí, porque es verdad, porque al final cuando estamos enchufados podemos ganar, perder, empatar, eso como todo el mundo. Pero nosotros en el momento de que cometemos errores, que no es solo por el primer gol, o sea que llevábamos cometiendo errores de conducciones en un campo que no se puede conducir el balón, nos estamos metiendo nosotros en problemas, y más si cabe en nuestro juego, en nuestro medio campo, al final pues por una parte o por otra pues tienen acierto. Ya te digo que hay que ser más, pues eso, no sé, hay que darle una vuelta porque es lo de siempre, jugamos bien fuera, venimos a casa, tenemos ocasiones, demostramos que somos como un equipo, pero hay momentos que nos desconectamos y cometamos errores y que encima, pues bueno, el rival tiene acierto. Te voy a reclamar eso continuamente, centros, tal y demás, y es lo de las conducciones, ¿no? Que ahí os metíais en problemas. Sí, porque hay que entender que el campo, bueno, independientemente del campo, no podemos hacer conducciones por dentro porque, bueno, puedes crear transiciones y ellos sabíamos que, sobre todo banda izquierda, sabíamos que era rápido y que iban a buscar por ahí. Pero que da igual, o sea, es cuestión de leer rápido el partido, no es lo mismo que lo que estaba cayendo en la primera parte que si no llegaba. Entonces, tenemos que ser más listos porque cuando hacemos ese tipo de juego que nosotros creo que somos buenos de buscar segunda jugada rápido a banda y llegar a centros, pues tenemos más cerca de ganar, ¿no? Claro, si cometemos errores, sea por una cosa o por otra, porque igual tenemos más el balón en este tipo de partidos, pues nos ha pasado pues ya un par de veces por lo menos que recuerde, o tres, con unos 3 partidos de casa, y hay que ser consciente de ello y hay que aprenderlo y cuanto antes. Comentaba lo haces que en ese juego ya han tenido muy vigilado a Orozco, ¿no? Que es una de vueltas matas para las caídas, para segundas jugadas. Sí, pero bueno, yo creo que aún así hemos tenido claras, recuerdo la de Gabri, ¿no? Esa que ha sacado justo abajo, pero cuando Orozco pelea todo ese tipo de balones, no solo es la peinada, es la caída y es lo que genera, lo que él lleva, ¿no? Y está claro que Orozco pues pelea todo, está en un buen momento, pero no es solo él, es al final el equipo lo que tiene que entender, o salte Kain, o salte Gabri, o salte Iker en el momento dado, es lo que tiene que entender, el posicionamiento que tenemos que tener, lo rápido que tenemos que llegar a bandas, lo importante que es esas segundas jugadas, y yo creo que ahí no hemos estado mal. El problema ha sido que en 3/4 no hemos acabado de dar buenos pases y los centros tampoco. Hemos centrado muchísimo y yo creo que remates claros no ha habido. Puede haber habido algo de precipitación, igual incluso ansiedad en el equipo debido al resultado del juego. No, a nadie gusta perder el 0-1 en el descanso, pero yo creo que había tiempo de sobra para darle la vuelta y incluso con el 0-2, cuando hemos metido el 1-2, pues hemos estado a punto de empatar, ¿no? Ya te digo que sí, pues ya vas por detrás del marcador en casa y estás viendo que ellos están utilizando más esa contra y estamos jugando en su campo rival, pero aún así creo que más de precipitación de llegar a 3/4, yo creo que en el momento de 3/4 ahí hemos fallado un poco, ¿no? Fallar en el último pase, en lo que te digo, en los centros, porque teníamos 3 delanteros, no recuerdo ningún remate claro de centros, pero bueno, es
es todo trabajable y mejorable, por supuesto.